La política española en el siglo XVIII y la situación de las colonias. Herencia desastrosa de la dinastía austríaca y efectos de la política económica de los Borbones. Con la adhesión al trono de Felipe V, la ascensión al trono de Felipe V en 1701 y 1746, comienzan los esfuerzos por levantar a España de la postración en que había caído bajo la dinastía austríaca, sobre todo en el terreno económico. En este terreno y en relación con las colonias, ya se prescinde del absurdo de pretender combatir el vasto comercio interlope, con medidas diacrónicas. Y a nadie se le ocurre ya, como en el siglo XVIII, a Sancho de Moncada y otros, abogar por el establecimiento de una inquisición portuaria especial, a fin de que procediera contra los contrabandistas con el rigor extremo que caracterizaba al Santo Oficio. Cabe tener presente, empero, que la ineficacia, tal es el término que corresponde emplear en vista del criterio predominante en esta materia en la época, de la legislación restrictiva, excluyente de España del siglo XVI y XVII, es debida a la imposibilidad de realizarla en forma llevadera, tolerable para la población. La España decadente, con su población más emprendedora, despilfarrada a raíz de la expulsión de los judíos y moros de la emigración de una parte de América, no estaba en condiciones de abastecer sus colonias ni de comercializar sus excedentes. El profesor Haring, profundo conocedor de la economía española en la época de los Habsburgo, resume así la situación. Estupendos despropósitos eran el que Sevilla tratase de abastecer los mercados hispanoamericanos con todas las mercancías extranjeras que necesitaban, y el que Castilla emprendiese a absorber todas las riquezas metálicas del hemisferio occidental. ¿En qué medida se justifican las palabras de Haring? Se puede ver del hecho de que en la segunda mitad del siglo XVII de las 11 millones en valor de mercaderías en cada flota llevaba a América 10 millones, al menos eran extranjeros, así como en los retornos de los 17 millones, a que estos habían más de 15 iban a parar, con un 50 de beneficio neto a las cercas de la mercadería de Génova y París, de Londres y de Amberes. En la misma época Sevilla era el almacén en que los fabricantes de toda Europa iban a copiar sus efectos para remitirlos después a los mercados, o mejor decir, a las dos grandes y únicas ferias de América. El embajador de Francia en la corte de Carlos II, conde de Ravenac, informa que las exportaciones de Francia o Sevilla ascendían en 1688 a 10 millones de francos, de lo que solo 3 o 4 millones quedaban en la península. Los dos pasaban de contrabando a las colonias españolas de América. Al propio tiempo que el comercio entre las metrópolis y las colonias se presentaba en tal forma, la economía de estos evolucionaba de la manera siguiente. Los centros de colonización que se habían constituido al principio en el Imperio Español habían sido las minas y los dominios de los misioneros, reducciones a aldeas. En la medida en que fue organizada la colonización española, lo fue al principio con relación a esos grupos. Las formas seculares de esta organización subsistían en el siglo XVIII, pero evolucionaban. Dispersas al principio de la actividad minera, desde el siglo XVII tendían a concentrarse en México y en Bolivia, en un número de determinadas regiones, en provecho de unos cuantos grandes comerciantes, asociados a quienes el rey reconocía derechos casi de regalía. A esas regiones mineras, explotadas de antiguo, se habían sumado en el siglo XVII las minas de oro de Nueva Granada. Su producción aumentó en el siglo XVIII, a causa de la trata que en tierras calientes de los valles de Cauca o Magdalena, donde fueron fundadas Antioquía y Medellín, suplía una mano de obra indígena insuficiente. Los autores que hemos citado, los muy pocos que se ocuparon de la materia en su exposición sintética, agregaban más adelante que a los establecimientos mineros e indígenas, con el correr del tiempo se agregaron otros de origen más reciente, compuestos por elementos sociales distintos y con un espíritu más libre. Estos ya no eran castellanos, funcionarios prelados, misioneros o propietarios de estancias y haciendas. Procedieron de toda clase de la población libre americana, desde los criollos hasta los mulatos. Sobre ellos pesaban el régimen de las prohibiciones y de exclusivismo español y los odios de clase. Al enfrentarlos unos con otros, parecían impedirles que se elevaran, pero al paso que el elemento español progresaba poco, el número de aquellos aumentaba sin cesar, y las posibilidades de fortuna que les ofrecían acrecentaron sus ambiciones. Ante ellos
se abrían los vastos territorios del interior. Dispersáronse por estos y con forma variada de actividad comenzaron su explotación al lado de sus empresas de tales hombres al labor servil permitido al aprovechamiento de las regiones tropicales. Las introducciones de los esclavos, que se remonta al siglo XVIII, países enteros como Nueva Granada y Gumana le debieron sus primeros ensayos de colonización. A principios del siglo XVIII, los resultados obtenidos son importantes. La agricultura ha progresado bajo la doble forma de cultivo no tropical y tropicales. Los primeros, maíz, cebada, trigo, candeal, olivos y viñedo, en las tierras templadas y frías del Anahuac, de la vieja California y de Nuevo México, y en las mesetas y confines orientales de los Andes, en el gran valle chileno, se alejaban cada vez más de los centros mineros, en torno de los cuales habían sido concentrados al principio los segundos: caña de azúcar, tabaco, vainilla, nopal, cacao y café. Enriquecen mediante la exportación a los propietarios españoles o criollos que de los dominios de esclavos establecidos en las tierras cálidas de México, de las Antillas, de Colombia, de Perú, de Venezuela y de la Guyana. También la ganadería en los siglos anteriores simples abastecedores de los centros mineros, los productos pecuarios argentinos, por ejemplo de Potosí, en el siglo XVIII, comienza a desarrollarse en forma autónoma y como comercio de exportación. Apenas llegados a Buenos Aires en 1715, los agentes de asiento solicitan 45.000 cueros, que son solo el comienzo de otras peticiones similares. Al propio tiempo aumentaba considerablemente la población, según las cifras que trae el doctor Ángel Rosenblatt en su estudio concienzudo y hecho con paciencia benedictina. La población de Latinoamérica, Brasil inclusive, se componía hacia 1650 de 11.409.000 individuos. Hacia 1825 esta cifra aumentó a 23.062.701. No deja de ser simpático que en los mismos periodos los cálculos referentes a la población angloamericana arrojan la cifra de 1.202.000 y 11.468.835 respectivamente. Hay que tener en cuenta, empero, que en Estados Unidos la independencia ya estaba afianzada hacia 1825 y en Sudamérica prácticamente se iniciaba apenas. El progreso de las colonias, particularmente en el siglo XVIII, hace resaltar la oposición existente entre la rigidez del sistema administrativo español y el dinamismo del desarrollo económico del continente americano. Buenos Aires, por ejemplo, que según todas las pragmáticas debían ser un puerto herméticamente cerrado al comercio, en realidad, a pocos años de su fundación, ya era el canal por donde salía la mayor parte de la plata potosina, y entraba gran cantidad de mercancías y esclavos negros para el Alto Perú. Lo mismo sucedía en otras partes, además de consecuencias netamente económicas, semejante estado de cosas, creaba fatalmente el desprestigio de la autoridad, sentimiento inicial de todo movimiento de independencia. La situación de incapacidad de la metrópoli por una parte y de su robustecimiento económico de las colonias por otra parte, fue agua al molino del contrabando inglés. No hay que asustarse del término. Su significado en la época fue bien distinto del de hoy. El contrabando fue ejercido siempre y no sin conveniencia de las mismas autoridades por las colonias no podían prescindir del comercio interlope. En el siglo XVIII, como es sabido, Inglaterra fue el contrabandista más grande en América. Su desarrollo industrial le obligaba a buscar mercados para sus productos y materias primas para sus industrias. Lo buscaba en América, porque el sistema restrictivo español, evidentemente ineficaz, perjudicaba por igual a los habitantes de las colonias y a los interesados en el comercio interlope. En consecuencia, los esfuerzos por encontrar una solución favorable para ambos, parece que tal solución en la segunda mitad del siglo XVIII era hallada con relativa facilidad, ya que Corvo sabe decirnos que los obrajes del Cusco se encuentran en difícil situación porque las bayetas de Inglaterra se dan a precio ínfimo. España no pudo mantenerse indiferente ante tal estado de cosas, y ya Felipe V, como hemos aludido, trató de galvanizar el organismo económico del país, para lo cual debió echar mano de los recursos coloniales, considerados siempre caldo gordo de la metrópoli, según expresión de Aranda. Precisamente durante su reinado fue establecida en 1723 la Real Campaña
guipuzcoana de Caracas, a semejanza de las campañas de comercio inglesas y francesas, realizada de esta empresa abastecedora de materias primas una verdadera política colonial, provocando sublevaciones contra su sistema de expoliación inhumana. Con todo, sería un equívoco negar que ciertos progresos alcanzados en el Virreinato de Nueva Granada, particularmente la Capitanía General de Venezuela, son debido a la obra de la misma. También durante el reinado de Felipe V fue dado el primer paso hacia la pragmática del comercio libre de 1778-1740. Se suprimió al afamado sistema de flotas y galeones, tan gravoso para el intercambio entre las colonias y la metrópoli, introduciéndose los registros sueltos para todas las partes. El Virreinato del Perú desde aquella fecha ya podía abastecerse por el Cabo de Hornos. Quedaron asimismo suprimidas la Feria del Portobello y la vía obligatoria de Panamá. Con Carlos III comienza la legislación que llevará al establecimiento del comercio libre entre las colonias, de cada una por separado, y la metrópoli, las primeras en beneficiarse de esta medida dictada el 16 de octubre de 1765 fueron Cuba, Puerto Rico, Margarita, Santo Domingo y Trinidad. La Luisiana, recientemente y transitoriamente adquirida, fue incluida en los beneficios de la misma el 23 de marzo de 1768. Las medidas se hizo extensiva a Yucatán y Campeche el 5 de julio de 1770, y Chile y Perú, Buenos Aires el 2 de febrero de 1778. Luego abarcó los reinos de Santa Fe y Guatemala. Es obvio de destacar que en la situación de prostración económica en que había caído España, y debido a la moderado de las medidas aplicadas, no solo puede operarse rápidamente un cambio radical. En efecto, según el eminente historiador español Manuel Colmeiro, todo era en el siglo XVIII. Colmeiro se llama. El 75% de los géneros gastados en la península provenía del exterior, aunque la materia prima era nacional. El tráfico directo entre España y el Nuevo Mundo lo hacían 40 barcos españoles y 300 otras naciones. La nueva orientación en la política y la cultura. Como en el caso de la economía, también en el de la política y la cultura fue el primer Borbón el que inició las nuevas orientaciones bajo Felipe V, cuando se implanta el régimen de las independencias de España y se crean 1717 la Secretaría de Despacho, especie de ministros que tienden a una mayor centralización de la autoridad real y a una mayor también unificación del gobierno de España, y el de las colonias. Pero en Carlos III, el que lleva estas reformas asegurado de madurez, en el que se refiere a las reformas administrativas en las colonias en enero de 1768, el visitador Chicalves y el virrey de Nueva España, Marqués de Croix, donde los toques finales al informe del plan de intendencias para el virreinato citado, que sin embargo es llevado a la práctica antes en el Río de la Plata, a consecuencia de la rebelión de Tupac Amaru. En el plan se hace resaltar la urgencia en instituir intendentes a fin de liberar el virreinato de Nueva España. De la verdadera y ruinosa plaga de más de 150 hombres entre alcaldes mayores y corregidores, que destituidos enteramente de otros medios que los de la industria y la negociación, aniquilaban la mayor heredad de la corona y sacan cada uno en prejuicio de ella y sus vasallos de 500 a 600.000 pesos. Se dice más adelante en el documento citado que alcaldes mayores y los corregidores son sujetos constituidos en tal inferior y desgraciada suerte que ni tienen comúnmente inteligencia ni facultades para hacer bien a los pueblos, ni les queda arbitrio para dejar de ser negociantes con usura y monopolio se han de mantenerse y sacar algo en el tiempo de unos empleos que pretenden en España a los que en ella no pudieron ver jamás la cara a la fortuna y piensa que las riquezas bien o no adquiridas los pueden indemnizar de los desaires de ella. ¿Cuántas veces y con cuán poco éxito dirá las mismas palabras José Gabriel Tupac Amaru? El informe y plan de intendencia llegó a manos del secretario Arriaga el 20 de mayo de 1768, y como se estila en casos semejantes en la época, fue sometido por a los hombres más altamente colocados en la función pública. No deja de tener un significado histórico, revelado que Aranda fuese el primero y el más revolucionario, según la expresión de Ravignani. En su dictamen evacuado, algo inaudito en el sistema burocrático español e hispanoamericano de antaño y hogaño. 3 días después de haber recibido el documento, el ilustrado estadista, cuyo informe secreto de 1783 es a veces objeto de discusiones en lo que se refiere a su autenticidad, se expresa en unos términos que directamente e indirectamente reafirman
El criterio general aceptado acerca del mismo, he aquí sus palabras. También deseo repetir en esta ocasión para toda especie de empleos lo que anteriormente tengo manifiesto a su majestad que por el señor Marqués de Esquilache y el señor don Juan Gregorio Maunián, sobrevalerse sus vasallos americanos en el ejército y atender sus méritos como los del acá, pues no concibo que debe haber diferencia, y no lo digo solamente por los criollos originarios de España, sino aún por los indios y descendientes de otros tales, porque como las circunstancias de la disposición personal son los que deben atenderse, por nacer en Europa o en América, siendo bajo un propio dominio, no ocurre a mi modo de pensar que quepa el desvío con que se trata la mayor parte de este imperio español. Como hemos dicho, pasaron varios lustros y tuvo lugar la terrible conmoción conocida como rebelión de Tupac Amaru antes de que la monarquía española llevara a cabo la medida aconsejada. Si bien es cierto que en el terreno de la cultura es difícil hablar de reformas en el exacto sentido del término, no menos cierto es que el espíritu pujante del siglo de las luces comenzaba a agitar el ambiente estancado de España. Además, instituciones de carácter privado como las sociedades patrióticas del amigo del país, que se esforzaban por manifestar y ofrecer una enseñanza útil a la población, fueron creadas las academias de la historia de Bellas Artes y de Medicina, y se intentó limitar el poder de los más terribles policías de la cultura, la Inquisición, aunque esto se logró en una escala insignificante. Sin embargo, la época del esplendor del Santo Oficio había pasado a la historia y sierras corrientes de ideas, las copernicanas y cortesianas, por ejemplo, que en siglos anteriores habían sido perseguidas, ahora ya eran toleradas. La política liberal del Carlos III, de acuerdo con el criterio de la época, trascendió al continente americano no solo a través de los virreyes que respondían a estas políticas, Bertí, Flores, Jauregui, sino también mediante actos gubernativos de total trascendencia con el extrañimiento de la orden de Loyola. La expulsión de los jesuitas quienes, como dice con razón Vicente Fidel López, constituían una milicia guerrera del oscurantismo. Un autor jesuítico moderno de la época de la Segunda Guerra Mundial los llamó aviones en picada del papado. Y defendían la causa clerical, como con la negación también del martirio. Trajo de lleno a América un acto político de ilustración, que fue el prolegómetro de la Revolución Americana, cuyo aspecto ideológico, expresión de la filosofía liberal que arranca en Locke y llega a su punto culminante en el movimiento enciclopedista francés. Tengamos presente que fueron los gobernantes influidos por la ilustración, puntales del deportismo ilustrado, los que llevaron a cabo esa empresa. Aranda en España en 1767, Tanucci en Nápoles en ese mismo año, Pombal en Portugal en 1759 y Choiseul en Francia en 1764. Para evitar que alguien piense que hacemos antijesuitismo barato, vamos a transcribir lo que los mismos representantes de la campaña estampaban acerca de su posición frente a las ideas del siglo XVIII, una centuria después, en el memorial secreto sometido al soberano Congreso de 1816, para lograr su restitución en el Río de la Plata. Los sofistas del siglo XVIII, dice el memorial aludido, creyendo dar un golpe decisivo al cristianismo, entraron en el gran empeño de extinguir la compañía, considerando su extinción como una de las más grandes medidas de su intento. Los consiguieron, y triunfó por poco tiempo el libertinaje impío y la ignorancia de los pueblos, pero cuántas calamidades y lágrimas ha sobrevenido a este triunfo de la impiedad. Esto puede considerarse el mayor elogio de la compañía de Jesús, que era preciso destruirla para que reinase el monstruo de la impiedad, la ignorancia y corrupción de costumbres. En lo que se refiere a la cultura, la tolerancia demostrada en la segunda mitad del siglo XVIII por las autoridades coloniales, a veces también por la Inquisición, a las corrientes cartesianas, a la filosofía Gansendi y al experimentalismo de Newton y Bacon, tuvo cierto efecto galvanizador en los ambientes generalmente más apegados a la escolástica. Los institutos oficiales de la enseñanza y algunos sacerdotes, pero de ahí no cabe sacar la conclusión de que se trata de ideas verdaderamente progresistas y revolucionarias. Es necesario insistir sobre el particular porque con demasiada frecuencia ya se presenta como una innovación revolucionaria,
a un liberalismo descomunal, lo que era un fenómeno propio de la época. En Buenos Aires, el comisario del Santo Oficio y la Inquisición, anónigo don Juan Baltasar Maciel, no tuvo reparo en recomendar en su informe, en 1771, sobre la necesidad de fundar una universidad en la capital del virreinato, las obras y sistemas de los autores mencionados, aunque no negamos que en comparación con los tiempos anteriores y si no se toma en cuenta el adelanto universal y colonial, el informe de Maciel puede ser considerado como una prueba de liberalismo, y aunque reconocemos el progreso que significaba la admisión de las obras citadas en el ambiente hasta hace poco dominado por el peripatetismo, ponemos en duda su valor estrictamente revolucionario en la época. Nos asiste este derecho, aún haciendo abstracción de todo lo otro, ya que el virrey del Perú, al fundar el mismo año en el Maciel, redactó su informe, que con Victorio de San Carlos dio su asentamiento a un programa que contenía la inclusión de la filosofía de Leibniz, Bacon, Gassendi, Descartes, las teorías de Newton, estudios especiales de matemática, el derecho natural civil y de gentes. En el Virreinato de Nueva España, en 1775, fue denunciado ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición el comisario del mismo, don Juan Benito Díaz de Gamarra, de hacer afirmaciones heréticas cartesianas en su célebre compendio de filosofía, pero el Santo Oficio no creyó oportuno proceder contra él. Es sintomático que después de la muerte de Díaz de Gamarra se hallaran en su biblioteca no solo libros prohibidos a los legos, sino también a los que tenían licencia especiales para leer cierta clase de libros heréticos. En la misma época, José Celestino Mutis enseñaba el sistema copernicano en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario, en la capital del Virreinato de Nueva Granada, con gran novedad y escándalo para el elemento religioso que se había cerrado en las viejas teorías de Ptolomeo. El célebre naturalista español fue denunciado a la Inquisición, pero ya habían pasado por los tiempos de esplendor de esta y el sistema del gran astrónomo polaco se había impuesto definitivamente. Obteniendo incluso la autorización real de Carlos III, Mutis pudo, pues, seguir enseñando la teoría, puesta en el Index del siglo XVI, sin exponerse a peligros. Más importancia pasa el asunto que nos ocupa, por tratarse de enunciaciones oficiales o públicas. Tienen las conclusiones de ciertos calificadores sobre el carácter de las obras sometidas en su dictamen. En 1756, Fran Francisco Fernández Vallejo dictamina acerca de la obra del abate Pluye, Spectacle, de la Nature, que no encuentra en la misma proposición alguna digna de ser condenada, y aún en la defensa del sistema copernicano, que es lo que ha dado motivo a la denuncia. En 1773, el padre José Echevarría se expresa en sus conclusiones. En una palabra, para negar que el nuevo método de filosofar se debe anteponer al antiguo peripatético, es forzoso cerrar los ojos para no ver tantas hermosas máquinas, tantos instrumentos utilísimos, tantos rumbos descubiertos, tantos fenómenos explicados, tantos adelantamientos en las ciencias naturales. Para el espíritu revolucionario de las colonias, a esta altura del tiempo, estaba ya bastante lejos de Descartes, Bacon y Leibniz, y ya trascendían claramente a lo político. Para aquilatarlo con acierto necesario tener presente que las colonias españolas no constituyeron nunca un modo herméticamente cerrado a las influencias heterodoxas o iconoclásticas. Ya se encargaban de ello los contrabandistas de varias potencias europeas. Tenemos noticia de que en la primera mitad del siglo XVII la Inquisición de Cartagena, Colombia, estaba en grandísimo cuidado de que se internase en el distrito algún ejemplar de las Biblias impresas en romance en Alemania, o lo que es muy importante, desde el establecimiento de los holandeses en Curazao, 1634. Esta isla en el mar de las Antillas se transformó en verdadero nido de herejes, que desde allí se desparramaban por el interior. Por más de un concepto, la colonia del Sacramento en poder de los portugueses de 1678 a 1776 desempeñaba en las regiones platenses un papel similar al del Curazao en las Antillanas. Aunque no negamos que en las colonias españolas, como es lógico, se reflejaba la vida peninsular, no podemos aceptar, al pie de la letra, la opinión del eminente historiador español Rafael Altamira, expresada de la siguiente manera. La situación en las colonias era igual que en la metrópoli, con el aditamento de las preocupaciones de raza, que oponían dificultades a la cultura del gran número de gente. Insistimos en lo que dijimos antes, que en las colonias, debido a la imposibilidad de ejercer un control muy riguroso,
por una parte, y la ineficacia de las medidas restrictivas por la otra, desde los primeros años de la conquista penetraron con relativa facilidad avanzada de varias naciones del viejo mundo, dejándose sentir su influencia en distintas manifestaciones, culturales ante todo. Además de los puestos, hay que tener también en cuenta la gran cantidad de marranos o portugueses en Hispanoamérica que estaban en contacto permanente con los centros judíos y heterodoxos del viejo mundo. Prueba de ello tenemos en numerosísimos documentos de la Inquisición y en algunas crónicas históricas. El cronista de Aragón, Pellicer y Tobar, dice en sus avisos históricos que comprenden las noticias y sucesos más particulares, ocurridos en nuestra monarquía desde el año 1639. Que las inquisiciones de Lima y Cartagena han descubierto que muchos portugueses judaizantes no solo delinquían contra nuestra Santa Fe Católica, sino que tenían grandes correspondencias con las sinagogas de Holanda y de Levante. Los factores señalados y la natural, en el sentido de predisposición psíquica, animosidad del nativo hacia el foráneo, vigorizados por el desprestigio de la autoridad incapaz de solucionar los problemas de sus colonias, como también por el robustecimiento económico de las mismas, simultáneo con la apertura de horizontes nuevos, creaba en ellas una receptividad muy grande para las ideas iconoclásticas. No tenemos desafortunadamente estudios destinados a dilucidar este aspecto concreto a salvo el reciente que se refiere a México. Empero, este nos proporciona datos reveladores, aplicables a todo el continente. Se ve a través del mismo en qué forma despierta el interés de los habitantes de las colonias, particularmente en la segunda mitad del siglo XVIII por las obras calificadas por el Santo Oficio como contrarias a la quietud de los estados y reinos. Sediciosas escíptimas contra todos los reyes, príncipes, especialmente cristianos, católicos, que conspiran a sacudir el yugo de la obediencia debida a los soberanos, subversivas a la subordinación a las potestades, legítimas, sediciosas y turbativas, de la intranquila pública, eversivas de la autoridad y derechos de los soberanos y de la legislación civil criminal, sediciosas y capaces de conducir a los pueblos a la más confusa anarquía, que contienen principios generales sobre la igualdad y la libertad de todos los hombres, que excitan a la rebelión más infame, a la más enorme traición y a la horrenda anarquía a los fieles pueblos de la nación española, y los que incitan a la rebelión y homicidio de los soberanos. Pero no solo circulaban obras ilícitas en América, habían también imprenta aquí que lanzaban impresos de distinta índole. Es muy sugestivo el hecho citado por Torre Revelo a través de la obra de José R. Benítez, décima gráfica sobre las publicaciones de Nueva España, según la cual entre los años 1539 a 1821 fueron lanzados en dicho virreinato 10.605 impresos con pie de imprenta, más 1.027 de fecha dudosa, que hacen un total de 11.632 obras. Al existir en América el más importante vehículo de difusión cultural, la imprenta ya se encontraba los medios para emplearla con fines no prescritos por la autoridad. Varios autores también, Torre Revelo, hablaban de la reimpresión aquí de libros prohibidos y de publicaciones ilícitas de autores americanos. Para hacer más plástico el asunto, vamos a recordar la conocida obra colonial El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Este libro, a veces jocoso, a veces mordaz y siempre irrelevante, que aún hoy se lee en muchos intereses porque su autor fue un escritor nato. El Lazarillo, como es creencia general, fue impreso en Lima en 1773, unos pocos años antes de la sublevación de Tupac Amaru. En el siglo XVIII constituían un medio de difusión cultural la importancia de las misiones científicas europeas, españolas, francesas y de otras naciones que, con la autorización de las autoridades, visitaron el continente poniendo en un grupo de sus habitantes ávidos del saber en contacto con las modernas corrientes científicas, enemigas declaradas de la escolástica embrutecedora. Creemos oportuno cerrar este párrafo con las palabras de la autora mexicana repetidas veces citada, lo que aun cuando parte de diferentes premisas y se refiere solo a México, coincide con el criterio expuesto aquí con respecto a todo el continente americano. Cierto que la inquietud que produce esa evolución no nace en América, porque los elementos que lo prenden son europeos.
pero prende como fuego en un pajar, lo que implica la existencia de cierta interna condición espiritual, de cierto clima intelectual propicio al florecimiento de aquella inquietud. Por eso podríamos hablar del descubrimiento que de sí mismo hace el mexicano, porque es poco probable que prescindiera en la Nueva España, como prescindió de la nueva orientación ideológica, de no haber habido un íntimo descontento frente al orden de cosas existentes. Difusión de los libros prohibidos en América. El contrabando de libros ejercido sobre todo por los marinos extranjeros fue tan intenso en América que para impedirlo se dictó una ley especial, incorporándola a la recopilación. La ley citada, que lleva fecha del 11 de febrero de 1609, dice, entre otras cosas, que mandamos a los gobernadores y justicia y rogamos, encargamos a los arcobispos y obispos de las Indias y puertos de ellas, que procuren recoger todos los libros que los herejes tuvieran llevado o llevasen a aquellas partes y vivan con mucho cuidado de impedirlo. Si quisiéramos tratar aquí detenidamente el problema de la introducción y difusión de libros prohibidos durante el coloniaje, sobre todo en el siglo XVIII, tendríamos que escribir un volumen entero. Trabajo inútil, ya que existen las obras eruditas de José Torre Revelo y estudio documentado de Monolista Lina, Pérez Marchán, para citar los que más se ciñen a la materia. También otros autores de innegable solidez científica tales como José Toribio y Medina, Ricardo Rojas, Ricardo Cailet Boix y Ricardo Palma han abordado este tema. Torre Revelo, Pérez Marchán y Cailet Boix prestan atención directa al asunto de los libros prohibidos y en términos generales llegan a la misma conclusión que el autor de estas líneas. También Ricardo Rojas aborda directamente el tema, pero sus conclusiones algunas veces no son del todo exactas. Rojas, por ejemplo, se inclina a creer que se observaba en la práctica la prohibición de introducir libros de caballerías, lucubraciones que no representaban ningún peligro para la estabilidad del régimen español, lo que no es exacto, como lo demuestra en forma concluyente José Torre Revelo. Cabe dejar asentado que las autoridades españolas y la Inquisición sabían discernir. Tenemos suficientes pruebas de ello, entre un libro herético o revolucionario y una novela fantástica. Los primeros, dentro de la evolución natural de las ideas, fueron perseguidos implacablemente. Los segundos tenían acceso libre a América, pese a la cédula de 1531 que los prohibía. El insigne investigador chileno José Toribio Medina y el historiador peruano Ricardo Palma no se dedicaron exclusivamente al tema de los libros prohibidos, pero en sus obras, particularmente las dedicadas a la Inquisición, hay muchos datos muy importantes para el estudio del problema que nos ocupa. A continuación vamos a citar uno solo, relacionado con la ciudad de Buenos Aires y la colonia de Sacramento, y referido por un testigo ocular al clérigo Pedro Loú, quien, el ser nombrado calificador del Santo Oficio de Lima en 1754, remitió al inquisidor general un memorial en el que figura un trozo de muchos intereses para nosotros. Helo aquí. La introducción de libros prohibidos y de mala doctrina por estos mismos, vía de la colonia portuguesa, colonia del Sacramento, y por los mismos registros de España, principalmente en lengua francesa e inglesa, es también libre como ninguna la diligencia que aquí se practica en visitar por parte del Santo Tribunal las embarcaciones en que se traen por los mercaderes y pasajeros, y después de introducidos es fácil el sacarlos del poder de los que los tienen, porque los comisarios son poco temidos y respetados, y en ello no hay toda la entereza y resolución necesaria para hacerse obedecer, principalmente de los que son algo poderosos. En estos años me han sucedido a mí dos casos particulares en esta materia, que prueban lo que acabo de decir. Llegué un día a una tienda de un mercader donde, entre otros géneros, tenía a vender algunos libros, entre ellos encontré un prohibido, entre los que de primera clase, y con disimulo preguntó al mercader si tenía muchos juegos de aquel libro, y si había vendido alguno, y a quién. Respondióme el mercader con ingenuidad, que solo 3 juegos había tenido, y que de ellos había comprado una cierta persona constituida en dignidad, y que solo le había quedado a él, yo tenía en las manos, y otro que luego me puso delante diciéndome, es increíble lo que han sido buscados estos libros, después que vendí el primero, pero yo, viendo el aprecio que hacían de ellos, me he puesto a un precio muy alto. Persuadido a los que han de tomar a cualquier precio, díjele entonces que eran prohibidos y que, como era cristiano, me rogó de la sacase de la tienda y entregase al comisario del Santo Oficio.
Así lo hice, y al mismo tiempo denuncié al otro que se había vendido y la persona que lo había comprado. Pero por ser esta, de la calidad que he dicho, no se atrevió el comisario a sacárselo, ni el que lo tenía reconvenido por mí y por el padre rector, que era entonces de este colegio, y sobre su previsión y la obligación de entregarlo, se movió a hacerlo, y se quedó con él hasta morir. El otro caso sucedió después de la muerte del señor Peralta, obispo de esta ciudad, entre cuyos espolios recogieron los oficiales reales su librería. El comisario actual, que es hoy deán de esta santa iglesia, tuvo noticia que había entre los de dicha librería algunos libros prohibidos. Hizo con los oficiales reales algunas diligencias sobre que eso se lo entregasen, pero ellos se excusaron con el pretexto de que no podían defraudar de su precio a la hacienda real, y así lo vendieron con los demás en almoneda, publicada a uno de los despachos de aquí a los reinos del Perú. A la categoría de libros prohibidos en el largo periodo de la historia que termina en el siglo XIX pertenecían muchas obras que no se proponían ningún fin iconoclástica ni herético, aunque opinaran lo contrario de las Inquisiciones. Este hecho imprime un sello distinto a la concepción vulgar de la literatura prohibida, considerada generalmente como revolucionaria. El mismo hecho ayuda a explicar el fenómeno que llama la atención del historiador de la literatura argentina: la presencia de libros prohibidos en las bibliotecas de los conventos altos prelados de la iglesia y funcionarios civiles de la jerarquía superior que gozaban de licencias especiales para proveer de ellos. Rojas plantea el problema que se impone por la lógica de si lo monopolizan, por decirlo así, de libros prohibidos por los que naturalmente eran sus adversarios, no significaba la ausencia de los mismos entre el público lector. A nosotros nos parece que el conocimiento que tenemos de libros prohibidos en poder de conventos y personas graves no puede servir como prueba de monopolización. En cierto sentido, se debe a que estos libros no fueron ocultados, incluso se tenía la obligación de entregarlos a la Inquisición al fallecer. La persona privilegiada aparecía pues en los documentos, pero aún esa categoría de libros prohibidos por varios conductos llegaban al público, y no solo en la época que precedió a la independencia, de la que tenemos varios testimonios, el de Mariano Moreno, por ejemplo, que se nutrió en la biblioteca del canónigo Terrazas, sino en pleno coloniaje. La Inquisición de Lima, dice Medina, con fecha del 10 de marzo de 1629, dictó una orden en que, entre otras cosas, se mandaba que por haberse entendido de que las licencias que se dan a personas graves y de letras para que puedan tener libros prohibidos, resulta que después de muertas quedan en sus libreras y con ignorancia se venden entre los demás por sus herederos, o los toman y usan de ellos en contravención de las censuras y penas impuestas. Dispuso que cuando se llamase a los libreros, a peritos para tasar bibliotecas, apartasen los libros vedados y diesen de ellos con noticia al tribunal bajo la pena de excomunión y 50 ducados para gastos del santo oficio. En lo que se refiere al siglo XVIII, la historiadora mexicana Pérez Marchán, ciñéndose a su país y sin pretender ofrecernos una estadística completa, trae numerosos datos acerca de la difusión de los libros que debían quedar en manos de personas graves y de calidad, e incluso de aquella cuya lectura estaba vedada también a estas personas. Más desde luego, no fueron ellos los paladines de las ideas revolucionarias, y no los libros que prestaban los más peligrosos. En la segunda mitad del siglo XVIII, dice la autora citada precedentemente, la gama jerárquica de los lectores de obras prohibidas, siendo de significación tan alarmante como interesantísima, y es en la primera etapa del siglo, hay 6 tipos de lectores de libros prohibidos. 1, eclesiásticos. 2, hombres de la clase media. 3, mercaderes. 4, libreros. 5, funcionarios de gobierno. Y 6, médicos, en la segunda llegada a 23. Predominan los eclesiásticos, y estos incluyen ahora las más altas dignidades, así como las más insignificantes frailes, militares, aristócratas, funcionarios gubernamentales, particulares de clase media, representantes de los más pintorescos oficios y, lo que es más, funcionarios de la propia Inquisición. Y es de todo punto significativo que ya para la década del 90 sean los particulares de clase media los que predominen sobre las personas de graduación, y que ya entonces hayan aparecido interesados también vendedores de pomadas, cocineros, peluqueros, plateros, músicos, etc., lo cual testimonia la evidente difusión en el proceso de lectura que alcanza ahora a toda clase social, y una marcada diferencia
entre las situaciones de la primera y la segunda etapa del siglo, aunque hay una particularidad común a ambas, a saber que la gran mayoría de los individuos poseedores, lectores, etc., de obras prohibidas son extranjeras. Cabe decir que en la referente a los virreinatos del Perú y del Plata, será por la falta de estudios ceñidos exclusivamente a la materia de nuestro interés en este momento o por el reducido número de extranjeros aquí, no se alude el fenómeno que destaca la autora mexicana. Con todo, según resulta de las investigaciones recientes con el sacerdote español, el P. Diego de Cisneros, desempeñó importante papel en la difusión de ideas enciclopedistas y fue en su biblioteca donde Baqueano y Carrillo se nutrió de la obra de Voltaire y Rousseau. En la que concierne a la difusión de libros prohibidos, lo extraordinario del caso es que no solo obra de la enciclopedistas franceses, sino también material propagandístico inglés llevaba a las playas de América. En 1767 se denuncian a la Inquisición de México el libro Protección de la Nación Inglesa a la América Oprimida, que ofrece garantías contra cualquier poder europeo y promete no inmiscuirse en la religión o el gobierno en cambio del libre y franco comercio marítimo. También el viaje del almirante Jorge Anson y otras obras inglesas son denunciadas a la Inquisición mexicana. En el Virreinato del Perú figura entre libros prohibidos que debió secuestrar el Tribunal de la Inquisición en alguna de sus visitas a Habsburgo, el perseguido diccionario español o inglés redactado por el español judaizante Pedro Pineda e impreso en Londres en 1740. Entre los libros en poder del Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición de Buenos Aires, que fueron inventariados al morir el comisario local del mismo don Juan Baltasar Maciel, figuraban El paraíso perdido de Milton y Los elementos filosóficos de Hobbes. Merece atención especial la introducción de la historia de América de Robertson, por la que las circunstancias singulares en que acompañaban este suceso y por la persona que lo ejecutó. El precursor de la independencia de Chile, José Antonio de Rojas, admirador de Reinal y Robertson, proporcionó a este último numerosos datos para su historia. La obra de Robertson fue acogida con beneplácito por la Academia de la Historia de Madrid, uno de cuyos componentes, Ramón de Guevara Vasconcelo, la habían traducido al castellano. Pero sorpresivamente, en diciembre de 1778, fue prohibida y se mandó recoger los ejemplares en el original inglés y los pliegos traducidos. Hoy día es difícil explicarle el motivo de tal actitud para con una historia que no contenía ningún concepto lascivo para la autoridad española y que, según el prologuista de la edición española de 1840, si bien algunas tachaban por demasiado severas en los juicios, otros la consideraban benévola en sumo grado. Es muy atinada la afirmación de Clemente Ricci de que la prohibición fue debida a la tendencia eminentemente protestante del rector de Edimburgo. Llama mucho la atención el hecho de que Rojas, además los 95 pliegos de la traducción castellana en la obra de Robertson, trajo en 1780 los tomos del original inglés, lo que hace suponer que pensaba traducir él o encargar a otra persona la versión de la parte restante de la historia de Robertson y editarla aquí. No obstante, todas las afirmaciones altisonantes acerca de la supuesta despreocupación completa en materia radical, está fuera de duda que además de los negocios también los mestizos con alguna gota de sangre africana, sangre de esclavos y aún los mestizos sin esta terrible mezcla estaban excluidos de los beneficios de la enseñanza, por ende también de la lectura, de la misma manera como estaban excluidos de muchos otros beneficios privativos en aquella época de los blancos. Advertimos que no se trataba de una arbitrariedad de un determinado funcionario español, sino de un sistema general. Tiene sabor singular el siguiente hecho citado por Juan P. Ramos. En uno de los libros capitulares del antiguo cabildo catamarqueño consta que Ambrosio Pilicae, mulato del maestre de Campo Nieva y Castillo, fue penado con 25 azotes que le fueron dados en la plaza pública por haberse descubierto que sabía leer y escribir, pena aplicada para escarmiento de indios y mulatos tintirellos metidos a españoles. Las leyes y prácticas rigurosas contra mestizos, letrados,
introducidas después del primer siglo de la conquista, no tenían contingencia para con los indios. La enseñanza de estos últimos estaba favorecida por las leyes y muchos gobernadores insistían en el cumplimiento de la obligación de enseñarles la doctrina cristiana, como también las primeras letras del español, para extirpar de tal manera sus costumbres vernáculas y el idioma autóctono, resabio más importante del antiguo esplendor de la raza. Pero la esclavitud de los indios y la existencia de escuelas solamente en los más importantes centros poblados impedía la realización de estos buenos deseos con vista a la asimilación nacional y religiosa de los aborígenes, especialmente de sus jefas, los caciques. Algún resultado, sin embargo, se debe haber obtenido del empeño de catequización y enseñanza de castellano a los caciques. Es conocido el hecho de que había escuelas especiales para la nobleza indígena, pero los pocos que las frecuentaban y las vicisitudes en su destino no implicaban la preocupación constante de las autoridades y la insistencia de los cédulas reales en prohibir tales o cuales obras, por el mal ejemplo que podrían hacer de ellos los indios. Es evidente que el número de los indios letrados sobrepasaba la cantidad de los egresados de las escuelas para nobles. No será de más agregar que la cédula más antigua que prohíbe ciertos libros por el temor a los lectores indígenas data de 1531. Está en la Orden Real del 21 de abril de 1782, dictada a raíz de la sublevación de Tupac Amaru y dirigida a los virreyes del Perú y de Buenos Aires. Se dice, entre otras cosas, lo siguiente: igualmente quiere el rey que con la misma reserva procura 5e o sí, BE, recoger sagazmente la historia del Inca o del Inga Garcilaso, donde han aprendido esos naturales muchas cosas perjudiciales. Arreche ya se había adelantado a esa real orden en su sentencia contra Tupac Amaru del 15 de mayo de 1781. El sangriento visitador general prohibió todos los vestigios del pasado incaico, pero también él fue superado. Para evitar que los indios aprendieran cosas perjudiciales, los virreyes prohibieron la parte de la sentencia de Arreche donde él menciona este asunto. Es necesario agregar algunas palabras sobre la mujer como lectora de obras prohibidas, ya que se supone generalmente que durante la colonia el sexo femenino no participaba absolutamente en las inquietudes sociales. En este caso, como en los otros que hemos tratado en el presente capítulo, estamos en condiciones de aducir con una prueba. La Inquisición, tan influidos estuvimos por la creencia general que hasta nos ha sorprendido la cantidad relativamente grande de mujeres denunciadas como lectoras de libros prohibidos en los últimos decenios del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Con lo que hemos dicho, no pensamos de ninguna manera negar las dificultades que habían para conseguir libros y los peligros que se corrían al leerlos. Tampoco es nuestro propósito disculpar las autoridades civiles o disimular el terror inquisitorial. Pero esta no fue nuestra preocupación, y en la época que nos interesa aquí, el Santo Oficio ya se batía en retirada, aunque solía infligir golpes harto sensibles cuando se le ofrecía la ocasión. Si tomamos en cuenta que en la plena época de Floridablanca y Aranda, Olivares es condenado por la Inquisición española por leer obras de los enciclopedistas, no puede extrañarlos que en el edicto de las delaciones cuyos ejemplares publicados en Lima en los años 1721, 1733, 1742 y 1759 estuviera Ricardo Palma, se diga: ítem os mandamos que nos avivéis si habéis oído decir o sabéis que algunas personas tengan Biblias en romance, Alcorán, Talmud, obra de Martín Lutero, Molina, o Arrió u otra hereje, o cualquier clase de los libros reprobados y prohibidos por los catálogos del Santo Oficio, entre los cuales se encuentran las obras de Voltaire, Rousseau, Volney, Crébillon y demás filósofos de Francia. Huelga insistir que esto no es reducido al virreinato del Perú. En resumen, en la segunda mitad del siglo XVIII en América se leía y se veía intensamente lo leído, porque, como hemos destacado repetidas veces, se iniciaba la época del despertar político que buscaba ansiosamente su definición, el molde espiritual adecuado para su expresión. La Mónita, que apareció en Catamarca en 1755.
A las noticias que traen varios autores acerca de la introducción de publicaciones prohibidas en América y hasta de su expresión aquí, vamos a agregar un dato. Fruto de nuestras investigaciones en el Archivo General de las Naciones de la Argentina, se trata de un escrito antijesuítico intitulado Monita Privata, de los padres de la Compañía de Jesús, celebrada en Roma en el año 1593. Vista y enmendada perfectamente, año de 1607, vuelta a perfeccionar. Queremos dejar aclarado previamente que no atribuimos carácter revolucionario a los escritos polémicos o sediciosos entre y contra las órdenes religiosas, aunque reconocemos que en la época que nos ocupa aquí contribuían en cierta medida al descrédito del régimen vigente. La clase de los escritos aludían en épocas anteriores aún cuando no aumentaban el prestigio de las autoridades eclesiásticas. No tenían tampoco un efecto negativo sobre la ortodoxia en general, porque ésta poco se sentía afectada por los ataques contra los jesuitas. Las monitas aparecieron en la primera mitad del siglo XVI, según Ildefonso Antonio Bermejo, o sería Ildefonso, el autor de la primera monita. Fue un cura polaco de apellido Zaborowski Bermejo, defensor incondicional de la compañía, consideraba que estos impresos falsamente y malignamente atribuidos a los jesuitas nada tenían que ver con la realidad. Fueron o no los monitas una especie de protocolo de los sabios de Sion, antijesuíticos. De cualquier manera servían, y estos no nos interesan aquí, para atacar a uno de los pilares más temibles y más resueltos del régimen vigente. La monita, que apareció a fines del año 1750 según la declaración de los numerosos testigos ante el Vaticano, vicario pedáneo del Alto de la Sierra de Catamarca, doctor Lorenzo Ferreira y abad, procedía del Perú y la había traído de Catamarca el cura rector de la iglesia matriz don Juan de Adaro. Para que el lector tenga noción que revuelto provocó en cierta esfera la aparición de la monita, citaremos las palabras del obispo de Córdoba del Tucumán, de Pedro Miguel de la Argandoña, quien caracterizó este hecho así. De haberse esparcido y divulgado en diferentes traslados manuscrito cierto libelo infamatorio titulado Monita Privata Quito Infernal Asunto Suicito la diabólica malicia contra el laudable y ejemplar método y ministerio apost de los celosos ministros de la sagrada religión de la Compu de Jesús. A raíz de un auto del obispo que llegó a manos del comisionado especial para la investigación de este asunto, Ferreira y Abad, el 6 de junio de 1751, y fue entregado al cura vicario de Catamarca, Alonso Gordillo, del 9 del mismo mes y año para su publicación, numerosas personas que habían leído la monita y algunas copiándola, lo declararon al comisionado. De marradas de los testimonios se obtiene la impresión que los lectores y copistas de la monita estaban muy poco amedrentados por haber cometido tamaño delito. Este hecho surge nítidamente si se compara la actitud de ellos con el terror que infundían semejantes investigaciones en otras épocas. El que más hizo por la difusión de la monita fue el cura rector de la iglesia matriz de Catamarca, Juan de Adaro. En su declaración escrita el 14 de junio de 1751, enviada al obispo junto con la copia de la misma de 11 fojas, con precedencia de comisionado especial porque, como dice maliciosamente Adaro, este podría darle a leer a sus amigos. El mencionado cura rector declara que, tiempos atrás, el obispo potosino Rodríguez intervino en un asunto similar. Los eclesiásticos inculpados de leer y difundir la monita recibieron más bien un castigo formal que real. El cura rector Adaro fue suspendido en el ejercicio de sus facciones por un mes. Los curas maestros Cubas, Salcedo, Ponce y Acosta sufrieron castigos aún menos sensibles. En el asunto de la monita hay un aspecto cómico, pero solamente en nuestros tiempos. Durante el coloniaje no tenía nada de comicidad. Nos referimos a la prepotencia del clero. El testigo José de la Vega y Castro, vecino feudatorio, es decir, integrante de la capa superior de la población colonial, pidió que se tuviera en secreto su declaración comprometedora para el cura Acosta, por los rigores que mi cura pueda ejecutar conmigo y mi casa. Su mujer es más explícita, dice directamente:
Se lo digo, señor doctor, por no incurrir en la excomunión, aunque con muchísimo temor de que lo sepa el señor cura y quiera ir a mi casa a darme de palos, como lo acostumbra con otros. Y así, señor doctor, esto no se sepa en ningún tiempo. Cabe mencionar que el superior de la Compañía de Jesús, Hidalgo, no obstante la poca severidad del obispo, se sintió muy halagado por la actuación del mismo. Dio muestra de ello en la carta de Argadonia, fecha del 21 de junio de 1751. Puede ser que cambió de parecer después, porque el auto que contiene las penas fue dictado el 4 de julio y llegó a Catamarca el 17 de julio. Si las personas seglares comprometidas en el asunto de la monita, entre los cuales había un enemigo resuelto de la compañía, don Ricardo Rososa, fueron castigadas, no nos es sabido, aunque podemos suponerlo. Las documentaciones que hemos consultado no hay nada al respecto. Figura solamente un edicto de la Inquisición del 20 de febrero de 1752, en el que se manda denunciar la monita a los comisarios y demás ministros del Santo Oficio que residen en los lugares de dicho obispado. Ya que hemos hablado de un libelo antijesuítico, mencionaremos que para hacer más completo el cuadro de la época, que la propaganda favorable de la compañía o directamente promovida por ella también llegaba a las colonias. El gobernador del Tucumán, Juan Manuel Campero, en su carta al bailío Arriaga, de 25 de noviembre de 1766, daba cuenta de haber ordenado de recogida de los papeles que divulgaban los alborotos ocurridos en España en 1766, conocidos como motín de Esquilache, estampas y otros objetos de propaganda iconoclastas y revolucionaria. En la propaganda ilícita no se puede emplear solo los medios usuales, libros en la época que estudiamos, de ejercer influencia pública, antes que nada, porque estos medios precisamente son los más vigilados por la autoridad, además de ser los libros, haciendo abstracción de su valor monetario, muy incómodo para ocultar por su volumen. Monelisa L. Pérez Marchand dice que en sus investigaciones sobre los documentos de las Inquisiciones mexicanas del siglo XVIII repetidamente ha encontrado providencias tomadas contra la circulación de estampas y objetos de uso común con máximo revolucionarias y heterodoxas. Agrega la autora más adelante que dicha providencia comienza a ser muy frecuente después de 1768. Es el edicto de la Inquisición del Virreinato de Nueva España, 1771. Por ejemplo, se afirma que las estampas en circulación pueden fomentar el fanatismo, fascinar los pueblos y desacreditar las justas resoluciones de los soberanos. El interés político, empero, es tan grande que en 1773 el Santo Oficio de México se ve forzado a promulgar un edicto en el cual prohíbe bajo severas penas diferentes estampas, escritos injuriosos al rey y a su gobierno. Fácil es imaginarse el desasosiego de la tremenda policía política de la época, al encontrarse con llaves que tenían grabadas la palabra libertad, o con barajas y naipes con inscripciones, signos o figuras sediciosas que se introducen de países extranjeros. Hasta tales extremos llegaba el ingenio sedicioso de los calificados por la Inquisición como herejes judaizantes, espíritus fuertes o filósofos del tiempo. En lo que se refiere a los virreinatos del Perú y Buenos Aires, José Torre Revelo, en su obra repetidas veces citada, dice que recién en la segunda mitad del siglo XVIII se comienza a perseguir las estampas, abanicos y otros objetos heterodoxos o revolucionarios. Sin embargo, mucho antes de la Inquisición se había tomado esta tarea, cumpliéndola con el celo característico de ella. La única prueba que tenemos a mano al escribir las presentes líneas es la carta del Santo Obispo Limeño o su comisario de Buenos Aires, el 31 de agosto de 1607, se habla en ella de medallas con la figura de Moisés y 12 tribus, con un barchillón misterioso trajo a la ciudad. Que un barchillón misterioso trajo a la ciudad. Torre Revelo escribe entonces: en el 14 de mayo de 1772 se ordenaba recoger en América unos estampas que se habían vendido en Roma, alusivas al juicio final, y según las órdenes circulaba satíricas e indecorosas para el rey. 4 años más tarde, en una RC dada en Aranjuez el 20 de abril de 1776, dirigida a las autoridades de la audiencia de Charcas y su distrito, les encargaba la recogida de unos pañuelos de nariz denunciados por carta datada en La Paz el 3 de julio de 1774 por Pedro Nolasco Crespo, dirigida al rey, en la que se decía que circulaban profusamente en todo el reino de Perú, cuya fabricación se atribuía a herejes judíos, contenidos en ellos para tan inmunda
aplicación. Ya la imagen de ese Jorge, en medio de los reyes de Inglaterra, según el orden de sus épocas, lo que es más escandaloso. Entre varias figuras profanas de moriscos y judíos, la imagen adorable de Jesucristo crucificado. En su carta agrega al citado Crespo que en años anteriores se usaban botones de puño con un crucifijo en el medio, y a los lados las imágenes de la Virgen y de San Juan Evangelista. Para terminar, queremos agregar que nosotros dimos en el Archivo de la Nación y en otras fuentes con noticias sobre estampas de Tupac Amaru en poder de sus adherentes entusiastas. Dichas estampas eran anteriores a la rebelión. Vamos a hablar de ellas más detenidamente en otra oportunidad. El periodismo colonial. No pretendemos dar un cuadro completo del periodismo durante el coloniaje, sino, como hasta ahora, tratar también de este manifestante cultural en términos generales, para evidenciar que la inquietud espiritual del siglo XVIII logró promover la aparición de la prensa periódica en América. Hay que advertir que si la censura de libros constituía un peso tremendo, tan tremendo que a más de un autor lo llevó a las mazmorras de la Inquisición, la censura de las publicaciones periodísticas, lógicamente, representaban un lastre más pesado aún, pero como la prensa periódica en América empezó a aparecer en el siglo de las luces, encontró condiciones un poco más favorables, aunque fue sometida a una censura que abogaba toda expresión de reverencia religiosa y de ideas más avanzadas que las permitidas. Pero el hecho mismo de existir periódicos con lectores permanentemente representan un jalón en la vida cultural de la colonia. El primer periódico americano, haciendo abstracción de las precursoras hojas volantes, gacetillas, etc., vio luz en México y se titulaba Gaceta de México y Noticias de la Nueva España. Aparecía mensualmente desde el 1 de enero de 1722 y constaba de 8 páginas. Solo vivió 6 meses, con la novedad de haber cambiado su título en 2 ocasiones. Fue redactor de este primer periódico americano Juan Ignacio Castorena y Ursúa, de quien dijo el bibliógrafo mexicano del principio del siglo XIX, José Mariano Verastain y Sousa, que fue el primer que publicó en México gacetas o periódicos, sufriendo por el bien público de las murmuraciones de los egoístas e ignorantes enemigos de la luz y de la común utilidad. También en México empezó a aparecer el primer periódico científico. Se situaba Mercurio Volante, o se titulaba, mejor dicho, con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y medicina. El primer número llegaba a la fecha el 17 de octubre de 1772, el último el 10 de febrero de 1773. Fue su redactor el talentoso médico José Ignacio Bartolecci. Después de México fue la ciudad de Guatemala, el lugar de América en donde se iniciara el periodismo. El 1 de noviembre de 1729 apareció la Gaceta de Guatemala, que se extinguió en 1731. Se publicaba mensualmente, sus primeros números constaban de 4 páginas que fueron aumentadas después hasta 8. Fue en 1743, o sea, 21 años más tarde, que en México y 14 después que en Guatemala, cuando apareció el primer periódico que se imprimió en la capital del Perú. Se titulaba Gaceta de Lima y apareció cada 2 meses. El ejemplar más antiguo que se conoce de dicha Gaceta lleva la fecha del 1 de diciembre de 1743 y el más moderno el 31 de julio de 1767. La numeración del periódico no era regular, aparecía generalmente con 16 páginas. La Gaceta de Habana, el primer periódico cubano, se comenzó a imprimir el 17 de mayo de 1764. Aparecía los lunes y constataba de 4 páginas. Se aseguraba, dice Torres, que alcanzaba a vivir 2 años y que por el carácter de su contenido era parecido al de Diario de los Avisos, que se publicó en Madrid. El periodismo, como es sabido, apareció en Buenos Aires recién a principios del siglo XIX, pero tuvo la idea, de igual manera que en otros lugares de América, precursores en hojas volantes o noticias de las que se conocen 2 ejemplares. Ambos, en 1781, el objetivo fundamental de estas hojas circunstanciales, escribe Carlos Heras, era neutralizar las noticias alarmantes de procedencia inglesa difundidas por toda América, anunciando, entre otras cosas, una formidable expedición para arrebatar a la metrópoli y sus colonias. No hay que pasar por alto que el vendaval revolucionario desatado por Tupac Amaru aún rugía poderosamente, y en relación con este se hacían conjeturas acerca de la ayuda inglesa. Espejo, Quijano y Godoy.
Tanto en la parte septentrional de las colonias españolas como en la austral aparecieron en la misma época personas que pensaban y, lo que es más importante, obraban de acuerdo con las ideas nuevas, hasta el momento desconocidas en estas latitudes. Como la presentación de algunas de ellas puede contribuir a la mejor comprensión de la época que precedió a las revolucionarias americanas de 1780, vamos a dedicarles algunas palabras. El mestizo Espejo nació en Quito en 1740 y, como dice un autor ecuatoriano, poseyó profundos conocimientos de medicina, jurisprudencia y teología. Su vasta erudición le dio celebridad en Nueva Granada, Quito y el Perú, pues hasta esa época ningún otro hombre de las colonias americanas había abarcado conocimientos tan extensos como variados. Instruido en la historia antigua y versado en la doctrina de algunos políticos cuyos escritos habían podido adquirir, coincidió desde muy temprana la idea de independencia y establecimiento de un gobierno popular. De allí que desde 1770 escribiera algunos opúsculos satíricos contra los gobernantes y el régimen colonial, especialmente con el folleto titulado La Golilla, que le mereció una persecución obstinada. En La Golilla, o Retrato de Golilla, décimas aparecidas en 1781 sin firmar del autor, Espejo critica acervadamente al ministro de India, José de Gálvez, y habla con entusiasmo sobre José Gabriel Tupac Amaru y la lucha reivindicatoria iniciada por este, aunque la autoridad colonial lo persiguió, no logró amedrentar. El doctor Francisco Javier Eugenio Santa Cruz y Espejo, hombre dinámico y arrojado, tomó parte activa en cuanto iniciativa hubo de mejorar el estado cultural de la colonia. En 1791 lo vemos desempeñar la Secretaría de la Sociedad Patriótica de Amigos del País y en 1792 es bibliotecario de la Librería Pública de Quito. Su persona, como ya hemos dicho, fue siempre sospechosa a las autoridades españolas. En el mes de enero de 1795 es nuevamente encarcelado, metido en un calabozo húmedo, el ilustre quiteño, tan culto como pobre, contrae una grave enfermedad y sale después de 9 meses de encierro para morir en su humilde casa, con la convicción de haber servido bien a la humanidad al sacrificar su vida en aras de la libertad de su patria. Cabe mencionar que Espejo fundó en 1792 el primer periódico quiteño, dándole el nombre a Primicia de la Cultura de Quito. En el prospecto que explica los propósitos del mismo se dice, entre otras cosas, lo siguiente: a semejanza de las demás naciones de cultas de Europa, y a la imitación de nuestras provincias vecinas del continente americano de norte y sur, dará a Quito sus papeles periódicos, que a la verdad no serán más que unos rigurosos misceláneos. Espejo murió en diciembre de 1795. La venganza que se tomó la villanía colonial en el espíritu indómito de Espejo consintió lo siguiente: su difusión se asentó no en el libro de españoles blancos, sino en el libro en que se asentaban las partidas de defunciones de los mestizos, indios, negros y mulatos. El doctor José Baquijano y Carrillo, profesor de la Universidad de San Marcos, perteneciente a la flor innata del patriarcado colonial, fue uno de los más auténticos representantes de las fuerzas progresistas de la colonia. Es notable el coraje cívico de Baquijano, que no osó transformar una fiesta tan pomposa y tan significada alguno como la recepción de un virrey jauregui por la universidad, en un acto de trascendencia histórica, exponiéndose las consecuencias de tal actitud. Baquijano y Carrillo dio a entender en su famoso discurso que había personas en las colonias disconformes con el poder tiránico, sangriento y humillante. Se basaba para decir esto nada más que en la literatura enciclopédica puesta en el Index, también casi sin embozo, expresó las quejas de los criollos contra el régimen colonial. Si se considera el tiempo en que se pronunció el elogio de Jauregui, escribió José de la Riva Agüero, adquiere gran importancia en el remoto anuncio de la independencia, como ya lo he advertido uno de nuestros eruditos, enfrente de las alteraciones del periodo de Girón y de la revolución de Tupac Amaru, que eran las explosiones de la irritación popular. Constituye las manifestaciones moderadas y por lo mismo más temibles, del desagrado de las clases superiores y de las ideas liberales que principaban a introducirse en un grupo muy reducido pero influyente de las aristocracias de sangre y de la inteligencia. No nos identificamos con la opinión del distinguido historiador peruano sobre el papel de la aristocracia de la sangre.
y de la inteligencia. En cambio, hacemos pruebas, nuestras palabras, sobre el elogio y creemos justo su apreciación. De que el descontento en la época cundía en las llamadas clases superiores e inferiores, aunque su intensidad fue distinta. Pero no nos parece que Valquijano pueda y debe ser considerado como representante típico de las tendencias moderadas de las clases superiores. Si no, basta como prueba del elogio que sirvan de testimonio las reflexiones del canónigo Juan Baltasar Maciel, un representante genuino de las tendencias moderadas en la colonia. Maciel, además de otros títulos comisario del Santo Oficio en Buenos Aires, no solo salió a la lid en defensa del régimen español, sino que al refutar los argumentos de Valquijano llamó a este espíritu fuerte, tal como califica la Inquisición con todas las consecuencias ulteriores, a las adherentes de las ideas revolucionarias. No será de más creernos transcribir el párrafo respectivo del escrito del canónigo tan ensalzado por algunos por su liberalismo descomunal para la época. Helo aquí. Rara valentía de ánimo, y como se conoce que el orador es uno de los aquellos espíritus fuertes a quien no contiene el respeto de las más recomendables leyes y que hacen como gala de reforzar las más sagradas barreras de la pública autoridad, lo cierto es que su preocupación efecto propio del libertinaje, que hoy se disfraza como en aquel bello nombre, lo conduce y precipita hasta el abismo de menosprecio de su misma profesión. Para concluir, nos parece feliz la formulación de Luis Alberto Sánchez de que Valquijano dio elegancia académica a la oratoria de hecho, que encarnaba la insurrección indígena de Super Perú. Alargaría demasiado esta línea de introducción el tema principal y no respondería al propósito de destacar la actuación y el pensamiento de determinadas personalidades en el presente apartado. Si nos extendiéramos sobre detalles, por lo tanto, vamos a mencionar tan solo como figuras notables para la época que tratamos a José Antonio de Rojas, prócer chileno de quien nos hemos ocupado ya en este mismo capítulo, y a Pablo Olavide, enciclopedista peruano cuyo nombre es familiar en las obras de la historia literaria. En cambio, dedicaremos algunas palabras al jesuita Juan José Godoy en homenaje a su cuna mendocina. Juan José Godoy nació en Mendoza en 1728. Fue incluido naturalmente en el edicto de expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. El ex jesuita, al parecer imbuido de ideas separatistas, buscó la manera de huir del lugar de su confirmamiento y de llegar a la capacidad del Imperio Británico en guerra con España, Francia y sus antiguas colonias. Godoy estuvo efectivamente en Londres en 1781 durante un par de meses, sea que aquí se demostraba poco entusiasmo por apoyar acciones de tinte netamente emancipadoras o porque su esfuerzo personal no tuvo éxito. De otras maneras, se trasladó en aquel mismo año a uno de los centros más bulliciosos de las colonias inglesas, en lucha con su metrópolis, a Charleston. De aquí, él siempre alerta a las actividades rebeldes, arzobispo virrey de Nueva Granada, don Antonio Caballero y Góngora, acerca de cuyo comportamiento impropio de su investidura durante la revolución de los comuneros vamos a hablar en otra ocasión. Lo mandó a traer a una celada con el fin de hacer caer sobre él el brazo vengativo de la justicia española. Después de un largo interrogatorio y de años de encierro en los calabozos de la Inquisición de Cartagena en 1787, Juan José Godoy fue remitido a Cádiz. A la sazón eran concentrados en este puerto los participantes no ajusticiados de los movimientos revolucionarios de la época. Aquí fue juzgado al mismo año y condenado al encierro en el castillo de Santa Catalina, cercano al puerto. En el citado castillo expiró el mendocino Juan José Godoy, que como otros hombres de ideas adelantadas de su época, la Inquisición diría espíritus fuertes, soñaba con la independencia de América. Destacadas mujeres peruanas en el siglo XVIII. Es significativo que también un núcleo de mujeres americanas de fines del siglo XVIII fue arrestado por el torbellino de las ideas nuevas. Lamentablemente, las condiciones de vida de la mujer y su papel en la sociedad fue muy estudiado. En cuanto a la enseñanza primaria, solamente núcleos muy reducidos de personas del sexo femenino recibían instrucciones en establecimientos públicos, siendo excluidas totalmente de la superior. Pero la enseñanza particular y la influencia del ambiente impregnado en la segunda mitad del siglo XVIII por las ideas nuevas hicieron posible el desarrollo espiritual de algunas mujeres excepcionalmente dotadas. Así vemos que doña Manuela de Orrantía, esposa del consejero del Real y Superior Consejo de Indias, Domingo Orrantía, era clasicista selecta, poetisa y habilísima en lenguas vivas. Doña María Josefa de Silva,
culta dama limeña, llegó hasta a interesarse en sus personas del rey volterano Federico II, a la cual menciona en una irónica carta de exagerados y tal vez burlones elogios, doña Mariana de Obregoso Moncada, junto con Manuela Plat, María Candel Palomeque y Mercedes Arnao. Fueron perseguidas por la Inquisición por leer Abelardo y Eloísa. Sostiene la autora del interesante estudio que nos sirve de base para estas líneas que, no obstante lo leve de la acusación y lo insignificante de la pena, era ya la segunda mitad del siglo XVIII, doña Mariana la aprovechó para levantar gran polvareda sobre su proceso, escribiendo artículos contra la acusación que se le había imputado. La misma autora presenta a doña Isabel de Orbea como la más interesante escritora del siglo XVIII. Dice de ella: se dedicó a especulaciones filosóficas, caracterizándose por su liberalismo amplísimo, y pudo ser así el caso típico de la inquietud ceñida por el medio adverso. Procesada por la Inquisición en 1790, fue condenada por San Martín con la Orden del Sol. Pocas son ciertamente las mujeres peruanas destacadas, y solamente Isabel de Orbea tiene una coincidencia política clara. Pero lo que nos interesa destacar es que en la segunda mitad del siglo XVIII se operó también cierto cambio de la vida espiritual de las mujeres americanas. El proceso general de renovación y de surgimiento de la autoconciencia política trascendió incluso al terreno artístico. En las artes plásticas, especialmente la arquitectura, surge a la sazón una corriente original, lo que demuestra con más nitidez que otro signo cualquiera, por tratarse de una exteriorización inconsciente de algo que huye dentro, hasta que extremo llegaba el deseo de afirmar la personalidad americana.